Estática de partículas. Fuerzas y resultantes. Descomposición en sus componentes. Contenidos. Introducción. Resultante de dos fuerzas. Vectores. Adición de vectores. Resultante de varias fuerzas concurrentes. Problema ejemplo 2.1 y problema ejemplo 2.2. Introducción. El objetivo de esta sesión es investigar los efectos de las fuerzas en partículas, reemplazando múltiples fuerzas que actúan en una partícula por una sola fuerza resultante. Relaciones entre fuerzas que actúan en una partícula que se encuentra en equilibrio. El enfoque de partículas no implica que se refiera a cuerpos minúsculos, sino que el análisis se restringe a estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo como si se aplicaran en un solo punto de dicho cuerpo. Resultante de dos fuerzas. Fuerza. Es la acción de un cuerpo sobre otro. Se caracteriza por tener punto de aplicación, magnitud, línea de acción y sentido. En este caso, esta fuerza tiene punto de aplicación, tiene magnitud, que en este caso son las 10 libras, la línea de acción y el sentido, que son estos 30 grados para allá. Existe evidencia experimental que muestra que el efecto combinado de dos fuerzas puede ser reemplazado por una simple fuerza resultante. El resultado es equivalente a la diagonal de un paralelogramo que contiene dos fuerzas adyacentes. La fuerza es una cantidad vectorial. Por ejemplo, en esta lancha, dos fuerzas F1 y F2 empujan la lancha. Estas dos fuerzas pueden ser sustituidas por una fuerza resultante R, que tendría el mismo efecto que las dos fuerzas. Vectores. Vector. Parámetro que posee magnitud, dirección y sentido, el cual puede ser sumar de acuerdo a la ley del paralelogramo. Ejemplo: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Todos esos parámetros físicos se pueden representar por medio de vectores. Escalar. Parámetro que posee magnitud, pero no posee dirección ni sentido. Por ejemplo, masa, volumen, temperatura. Dichos parámetros físicos pueden ser expresados únicamente por un número determinado que se llama escalar. Clasificación de los vectores. Fijo o ligado. Vectores que tienen bien definidos sus puntos de aplicación y no pueden cambiarse su posición sin modificar las condiciones del problema. Libre. Vectores que pueden moverse libremente en el espacio sin cambiar su efecto en el análisis del problema. Deslizante. Vector que puede ser cambiado su posición sobre su línea de acción sin afectar el análisis. Vectores iguales. Tienen la misma magnitud y dirección. En este caso, estos dos vectores tienen la misma magnitud y misma dirección. Vectores negativos. Son vectores que poseen la misma magnitud, pero con direcciones contrarias u opuestas. En este caso, este vector P tiene su vector negativo menos P. Suma de vectores. Regla del paralelogramo para la suma de vectores. En este caso, la regla del paralelogramo es construir el paralelogramo colocando la fuerza que se está sumando en donde termina la fuerza antes sumada, y da como resultado
la resultante que estamos buscando. Regla del triángulo para la suma de vectores. En este caso, la mitad del paralelogramo se define como un triángulo de fuerzas. Este triángulo tiene parte desde la partícula análisis, que ese es el inicio, donde termina la primera fuerza, se coloca la otra con su misma dirección y su mismo sentido. ¿Y dónde termina? Desde el punto donde se empezó el análisis hasta donde terminó, es el vector resultante. Adición de vectores es conmutativa, es decir, que yo puedo ponerlos primero el vector Q, que es este, y después el vector P. Me da un resultado que es P más Q.